Hay casos que uno desearía no haber conocido nunca. Casos que permanecen grabados en la memoria colectiva de una nación, no porque sean los más mediáticos, sino porque revelan algo que preferimos ignorar. Que el mal no siempre viene de afuera. A veces, vive en la casa de al lado. A veces, lleva el rostro de alguien de confianza. Lo que voy a contarles hoy es una historia que ocurrió en plena América, en una ciudad normal, en una familia aparentemente ordinaria. Y es también la historia real que inspiró una de las películas más perturbadoras y difíciles de ver que se han producido en Hollywood. Quédense, porque esto no es ficción. Para entender lo que ocurrió, hay que situarse en el contexto. Estamos en 1965. Indianápolis, Indiana. Estados Unidos. El país vivía aún la resaca de los años dorados de la posguerra. La televisión mostraba familias perfectas. Las ciudades crecían. La clase media soñaba con jardines y cercas blancas. Pero debajo de esa superficie, había sombras. Sylvia Marie Lakens nació el 3 de enero de 1949. Era la segunda de 5 hijos de Lester y Betty Lakens, una pareja que llevaba una vida itinerante, trabajando en ferias ambulantes a lo largo del Medio Oeste. Sylvia era, según quienes la conocieron, una chica completamente normal. Tenía 16 años. Le gustaba la música. Reía con facilidad. Era protectora con su hermana menor, Jenny, que padecía polio y usaba aparatos ortopédicos. Las dos hermanas eran inseparables. En el verano de 1965, los padres de Sylvia tomaron una decisión que cambiaría el curso de su historia para siempre. Lester y Betty Lakens necesitaban ausentarse por trabajo durante varias semanas. No podían llevarse a todas sus hijas. Necesitaban un lugar donde dejarlas. Fue entonces cuando apareció Gertrude Wanisiewski. Gertrude tenía 37 años. Vivía en el número 3850 de East New York Street, en Indianápolis. Era madre de 7 hijos y había pasado por 2 matrimonios fracasados. Conocía a los Likens de manera superficial. Se ofreció a cuidar de Sylvia y Jenny a cambio de $20 semanales, una cantidad que, para la familia Likens, era un alivio económico. Para Gertrude, era una solución a sus propios problemas financieros. Los padres aceptaron. El 3 de julio de 1965. Sylvia y Jenny Lakens cruzaron la puerta del número 3850 de East New York Street. No lo sabían aún. Pero Sylvia nunca volvería a salir. Al principio, todo parecía normal. La casa era pequeña. Había niños por todas partes. Gertrude era estricta, pero no parecía diferente de muchas otras madres de la época. Sin embargo, desde las primeras semanas, comenzaron a producirse los primeros pagos atrasados. Lester Likens envió el dinero con retraso. Luego volvió a retrasarse. Y fue entonces, cuando algo en el interior de Gertrude Wanisiewski comenzó a cambiar. O quizás, no cambió. Quizás simplemente, salió a la superficie lo que ya estaba ahí. Gertrude era una mujer que arrastraba años de frustración acumulada. 2 divorcios. 7 hijos. Pobreza. Enfermedad crónica. Una vida que no había resultado como esperaba. Y de repente, tenía bajo su techo a 2 chicas que dependían completamente de ella. Los primeros castigos comenzaron con pretextos menores. Sylvia llegó tarde a cenar y recibió una paliza. Sylvia contestó de una manera que Gertrude consideró irrespetuosa y recibió otra. Al principio, Jenny y Sylvia pensaron que aquello era temporal. ¿Qué pasaría? Que los padres vendrían pronto.
Pero los padres no venían. Y los castigos no pasaban. Lo que hace especialmente perturbador este caso, no es solo lo que le ocurrió a Silvia dentro de aquella casa. Es lo que ocurrió alrededor. Porque Gertrude Wanisiewski no actuó sola. En aquella casa vivían sus propios hijos, Paula, de 17 años. Stephanie, de 15. Ion, de 12. Shirley, de 11. James, de 10. Y los más pequeños. Y con el paso de las semanas, algunos de ellos comenzaron a participar en los abusos. Pero no solo ellos. Adolescentes del barrio, chicos y chicas que venían a pasar el rato, también comenzaron a involucrarse. Gertrude les daba permiso. A veces, les animaba. ¿Cómo es posible que algo así ocurriera? Esa es la pregunta que sigue incomodando a psicólogos, criminólogos y sociólogos hasta el día de hoy. Una de las dimensiones más oscuras de este caso es el silencio. No el silencio de Silvia, que intentó pedir ayuda. El silencio de los demás. Los vecinos de East New York Street sabían que algo no iba bien en aquella casa. Se escuchaban ruidos. Algunos niños del barrio hablaban entre ellos de lo que ocurría dentro. Hubo maestros que notaron que Silvia dejó de ir a la escuela. Hubo personas que vieron marcas. Pero nadie llamó a la policía. En 1965, la violencia doméstica era considerada, en gran medida, un asunto privado. Las familias cerraban las puertas y el Estado no entraba. No había protocolos de protección infantil como los que existen hoy. No había teléfonos de emergencia especializados. No había la misma conciencia social sobre el abuso. Pero eso no lo explica todo. Porque algunos de los adolescentes que participaron en los abusos lo contaron a sus padres. Y sus padres no hicieron nada. Ese es quizás el aspecto más difícil de digerir de toda esta historia. No estamos hablando solo de una mujer perturbada en una casa aislada. Estamos hablando de una comunidad entera que eligió mirar hacia otro lado. ¿Por qué lo hicieron? Los psicólogos hablan del efecto espectador, el fenómeno por el cual, cuantas más personas son conscientes de una situación de peligro, menos probable es que alguna de ellas actúe. Cada uno asume que otro lo resolverá. Cada uno piensa que quizás no es tan grave. Cada uno tiene miedo de involucrarse. Y mientras tanto, en el número 3850 de East New York Street, Silvia Liken seguía esperando que alguien viniera a ayudarla. Una de las estrategias más características del abuso prolongado es el aislamiento. El agresor separa a la víctima de cualquier red de apoyo. La aleja de sus amigos. La controla. La hace dependiente. Le convence, o le impide, pedir ayuda. En el caso de Sylvia Likens, ese aislamiento fue total. Dejó de ir a la escuela. Dejó de salir de la casa. Sus contactos con el mundo exterior se redujeron a cero. Jenny, su hermana, seguía en la casa. Pero Jenny también estaba bajo el control de Gertrude. Y Jenny era vulnerable, dependía físicamente de los aparatos ortopédicos que le permitían caminar. Silvia intentó escapar al menos en una ocasión. No lo consiguió. Intentó pedir ayuda a través de una carta que escribió en secreto. La carta fue descubierta. Y las consecuencias de ese descubrimiento fueron devastadoras. Hay algo en la historia de Sylvia Likens que resulta insoportable para cualquier persona que la conoce. No es solo la violencia. Es la conciencia de que Silvia sabía lo que le estaba ocurriendo. Que no había perdido la razón. Que seguía siendo una adolescente de 16 años, que quería vivir, que quería volver con su familia, que no entendía por qué nadie venía a buscarla. Esa lucidez en medio del horror,
es lo que hace este caso tan difícil de procesar. Los investigadores que posteriormente revisaron el caso describieron un patrón claro de escalada. Los abusos no comenzaron al nivel máximo de intensidad. Fueron aumentando gradualmente. Cada vez que no había consecuencias, el siguiente paso se volvía posible. Ese es el patrón del abuso institucionalizado, la normalización progresiva de lo que debería ser impensable. Y en aquella casa, lo impensable se había vuelto cotidiano. El 26 de octubre de 1965. 3 meses después de que Silvia cruzara por primera vez la puerta de aquella casa. Todo terminó. Fue uno de los adolescentes del barrio, un chico llamado Mike Monroe, quien finalmente decidió actuar. Llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron al número 3850 de East New York Street, lo que encontraron dejó sin palabras incluso a los oficiales más veteranos. Sylvia Marie Lakens tenía 16 años. Había muerto horas antes de la llegada de la policía. El médico forense estimó que llevaba semanas sin recibir alimentación adecuada. Tenía más de 100 marcas en el cuerpo. Pesaba apenas 30 kilos. Gertrude Wanisiewski fue detenida esa misma noche. También fueron arrestados varios de sus hijos y algunos adolescentes del barrio que habían participado en los abusos. La noticia cayó como una bomba en Indianápolis. Los periódicos locales comenzaron a cubrir el caso de inmediato. Y cuando los detalles salieron a la luz, la indignación pública fue inmediata y masiva. ¿Cómo había podido ocurrir algo así? ¿Cómo había podido durar tanto tiempo? ¿Dónde estaban los vecinos? ¿Dónde estaban los maestros? ¿Dónde estaba el Estado? Esas preguntas no tenían respuestas fáciles. Y en muchos sentidos, siguen sin tenerlas hoy. El juicio de Gertrude Wanisiewski comenzó en mayo de 1966. Fue uno de los juicios más mediáticos de la historia del estado de Indiana. La sala estaba siempre llena. Los periódicos enviaban reporteros cada día. La opinión pública seguía el proceso con una mezcla de horror y fascinación. Gertrude Wanisiewski fue acusada de asesinato en primer grado. Su defensa intentó presentarla como una mujer mentalmente inestable, incapaz de controlar sus actos. Una madre desbordada que había perdido el juicio. La fiscalía presentó un retrato completamente diferente, el de una persona que había ejercido un control deliberado y sostenido sobre todos los habitantes de aquella casa, y que había organizado, dirigido y participado activamente en los abusos. El jurado deliberó durante horas. El veredicto fue culpable de asesinato en primer grado. Gertrude Wanisiewski fue condenada a cadena perpetua. Paula Wanisiewski, la hija mayor, también fue condenada por asesinato. Inicialmente recibió cadena perpetua, aunque posteriormente fue liberada. Otros participantes recibieron condenas menores, en algunos casos por su condición de menores de edad en el momento de los hechos. Jenny Likens, la hermana de Sylvia, fue el principal testigo de la acusación. Testificar fue, según ella misma describió años después, lo más difícil que ha hecho en su vida. Pero el aspecto más controvertido de todo el proceso judicial no fue la condena de Gertrude Wanisiewski. Fue lo que ocurrió décadas después. En 1985, Gertrude Wanisiewski solicitó la libertad condicional. El caso generó una enorme controversia pública. Miles de personas firmaron peticiones en contra de su liberación. Sin embargo, la Junta de Libertad Condicional del Estado de Indiana votó a favor. Gertrude Wanisiewski salió de prisión. Murió en 1990, en Laurel, Mississippi, a los 62 años. Había pasado menos de 20 años en prisión por el asesinato de Sylvia Lakens. ¿Se hizo justicia? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo.
El caso de Sylvia Lakens no terminó con el juicio. En cierto modo, nunca ha terminado. Ha sido objeto de libros, documentales, artículos académicos y debates públicos durante más de 6 décadas. Y ha inspirado una de las películas más perturbadoras de la historia del cine independiente americano. En 2007, la directora Tammy Oaber estrenó An American Crime, una dramatización del caso protagonizada por Alan Page y Catherine Keener. La película fue premiada en el Festival de Sundance y recibió críticas muy positivas por su forma de abordar un material extremadamente difícil. Pero existe otra adaptación, anterior y mucho más polémica. En 1996. Jack Ketchum publicó la novela The Girl Next Door, una ficción inspirada libremente en el caso de Sylvia Lakens. Y en 2007, esa novela fue adaptada al cine. La película es considerada por muchos espectadores y críticos como una de las obras más difíciles de ver jamás producidas. No porque sea explícita en el sentido convencional del término, sino porque es imposible distanciarse emocionalmente de lo que muestra. Porque uno sabe, mientras la ve, que lo que está presenciando no es solo ficción. Está basado en algo real. Ocurrió de verdad. Y eso, lo cambia todo. Hay una pregunta que este caso deja flotando en el aire, y que ningún juicio, ninguna condena y ninguna película ha podido responder del todo. ¿Por qué? ¿Por qué Gertrude Wanisiewski hizo lo que hizo? ¿Por qué los vecinos no actuaron? ¿Por qué los adolescentes del barrio participaron? ¿Por qué el sistema falló? Los psicólogos han estudiado este caso durante décadas. Han hablado de dinámicas de poder, de obediencia a la autoridad, del efecto de la deshumanización progresiva, del papel de la pobreza y la marginalización social. Todo eso es cierto. Todo eso es relevante. Pero en el fondo, ninguna explicación resulta completamente satisfactoria. Porque lo que ocurrió en aquella casa durante el verano y el otoño de 1965 desafía nuestra comprensión de lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros. Y de lo que son capaces de ignorar. El caso de Sylvia Lakens cambió la legislación de Indiana. Fue uno de los detonantes que llevaron a una mayor regulación de los sistemas de acogida de menores en Estados Unidos. Contribuyó a un debate más amplio sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los niños. En ese sentido, la muerte de Sylvia no fue completamente en vano. Pero eso no consuela. No puede consolar. Porque una adolescente de 16 años, que amaba la música y reía con facilidad, que protegía a su hermana menor, debería haber crecido, vivido, envejecido. Y no lo hizo. Sylvia Marie Lakens está enterrada en el cementerio Find a Grave Memorial de Indianápolis. En su lápida pone, un bebé querida, Sylvia Lakens, 1949 a 1965 minutos. Tenía 16 años. Si llegaron hasta aquí, les agradezco que lo hayan hecho. Este no es el tipo de historia que uno disfruta contar. Pero son las historias que no podemos permitirnos olvidar. Porque olvidarlas sería otra forma de mirar hacia otro lado. Y ya hubo demasiadas personas que lo hicieron. Ahora díganos en los comentarios. ¿Creen que se hizo justicia? ¿O el sistema volvió a fallar una última vez? Nos vemos en el próximo Archivo Oscuro. Archivos Oscuros Media, el pasado se niega a permanecer enterrado.